Bueno, vamos a empezar a ver cómo son los comandos de dibujo. Son estos de aquí y vamos a empezar por una sencilla línea y vamos avanzando un poquito. La línea, recuerden cuando se dibuja en AutoCAD, es simplemente podemos ir aquí a este dibujo, línea, precise punto inicial, segundo y así sucesivamente. O bien no ir aquí, sino escribir con el comando L, Enter. Y lo mismo, precise punto inicial, así. Bien. Enter cuando acabo de hacer el dibujo. Si se dan cuenta, la línea es esto, una sucesión de elementos individuales. ¿Por qué es importante? Porque ya veremos que hay un matiz con lo que se denomina una polilínea. La línea tiene normalmente, yo la selecciono, tres pinzamientos y si cojo el de en medio la puedo desplazar. ¿Qué ocurre? Si esa línea yo muevo uno de los extremos, uno de los pinzamientos, la estiro, ¿lo ven? La estiro hacia un lado y hacia otro. La línea funciona como un elemento individual. Vamos a quitar estas de aquí, las voy a seleccionar. Recuerden que yo puedo seleccionar de varias maneras en AutoCAD y suprimo. O le doy al comando borrar. ¿Qué diferencia hay entre una línea y una polilínea? Bueno, la línea, vamos a hacer un ejemplo, puede ser esto, y le doy a Enter. Y voy a ir al comando polilínea. Puedo ir aquí y pulsarlo, o puedo poner PL y darle a Enter. Y me dice precise punto inicial y voy a hacer más o menos el mismo dibujo. Enter. ¿Qué diferencia entre uno y otro? Bueno, yo toco aquí y esto es un elemento compuesto de muchas líneas, mientras que esto es un único elemento. Fíjense que aquí si yo quiero desplazar esta polilínea, la desplazo pero nunca la despego. Muevo lo que es la otra línea que está pegada. ¿Vale? La polilínea, si yo me monto sobre uno de sus vértices, me va a aparecer esto, además de los datos de las dimensiones, como pueden ver, 532. Además puedo lo que se llama añadir un vértice. Si lo añado, el vértice que se añade, que es como este elemento de torsión, se añade siempre en el sentido en el que dibujé la polilínea. Es decir, en este caso lo dibujé hacia la derecha, pues ahí, pa. Muchas veces esto es importante porque necesitamos añadir vértices a las polilíneas. Ahí va, ahí está. ¿Qué más? Escape. Me salgo del comando. Vamos a estar constantemente pulsando escape, ¿vale? Voy a convertir este montón de líneas en polilíneas. ¿Y cómo lo hago? Hay un comando que se llama edit pol. Edit pol se puede hacer de dos maneras. Cuando ya tienes tu polilínea formada, es simplemente tocando dos veces sobre esa línea. Y nos aparecerán, ven, estas opciones que coinciden con estas de aquí abajo. Aquí no hace falta porque él considera que es una polilínea y simplemente, pues nada, ya es una polilínea. Pero abajo, si yo quisiera edit pol, si le doy dos veces no me va a dar esa opción de crear una polilínea. Entonces lo tengo que poner de manera manual. Edit pol. Y le doy a Enter. Y me dice, oye, designa una polilínea. Yo digo, pues mira, esto es una polilínea. Me dice, oye, no, esto no es una polilínea. ¿Lo quieres transformar en una? Y le voy a decir, como está ahí entre corchetes el AS, le doy a Enter. Sí, lo que está entre corchetes es lo que tú quieres. Sí. Y te dice, vale, ¿qué quieres hacer con esa, lo que has seleccionado ahora que es una polilínea, que es solo esto? Digo, oye, yo lo quiero juntar. Aquí está. Le doy a juntar y me dice, oye, pues ¿qué quieres que sea una polilínea? Le toco el que tengo y la quiero juntar con estas de aquí. ¿Vale? No podría juntarla con esta, porque las polilíneas tienen que tener un punto de unión. Y le doy a Enter y me salgo, Escape. Fíjense que ahora esto es una polilínea. Ya no es un conjunto de líneas, ahora es igual que esto, una polilínea. Muy importante, el comando edit pol. Vamos a ver otra cosa de la polilínea. Imaginemos que yo tengo una línea, la voy a hacer. Y ahora fíjense, arco. Voy a darle a arco. ¿Qué me dice? Pues bueno, tangente a esa línea que yo he hecho me permite hacer un arco. Y así sucesivamente. Y me permite además poner, ven, el dato que yo quiera. Por ejemplo, 500. Enter. Y ahora quiero un arco de, no sé, vamos a poner 600. Y ahí me va saliendo, ¿lo ven?
Le voy a dar a Enter para que finalice. ¿Vale? Interesante para hacer piscinas de manera rápida, yo que sé, cualquier diseño así orgánico o sinuoso. Voy a quitar la cuadrícula, que es aquí, recuerden, F7, para que se vea un poco mejor el dibujo. ¿Y qué más? Vamos a ver más cosas de la polilínea. Polilínea. Creo mi polilínea, hago una línea aquí y fíjense, ahora me dice otros aspectos como grosor. Voy a darle al grosor y me dice grosor. Grosor inicial 0. Bueno, pues yo le voy a poner un grosor de 10. Y voy a dibujar ahora. Y fíjense que me hace una especie como de grosor inicial 10, pero claro, no le he indicado cuál era el grosor final. Vamos a corregir esto. Grosor inicial 10, le doy a Enter, grosor final 10. ¿Vale? Y a partir de ahora me hace una polilínea un poquito más gruesa. Voy a seleccionar todo. Para AutoCAD recuerden que yo puedo seleccionar haciendo así y suprimo, o haciendo así y tocando un poquito cada pieza, suprimir. Voy a hacer otra vez polilínea. Vamos a ver una cosa que puede ser interesante. Fíjense que por defecto me aparece el grosor de antes. Voy a quitárselo, el grosor ese, y le voy a poner que es 0. Es con el que deben trabajar. Voy a hacer una línea horizontal. Puedo recurrir a comandos a coordenadas, o me voy a activar el orto F8 y voy a hacer aquí, por ejemplo, en la línea de 500. Claro, me ha vuelto a tener en cuenta el grosor que tenía antes. Voy a hacer H para atrás. H para atrás, no me deja. Vamos a corregir primero PL, Enter, y voy a corregir el grosor. Y le voy a decir grosor a la entrada 0 y grosor a la salida 0. Vale, ahora me dibuja como estaba al principio. Voy a dibujar una línea de 100 y fíjense, ahora me dice mitad del grosor. Voy a poner mitad del grosor y me dice, ¿cuánto quieres que tenga de grosor esto? Hombre, pues yo voy a ponerle, por ejemplo, 20. Y me dice al final 0. Bien, y lo que estoy haciendo es, no sé si se dan cuenta, una especie como de flecha. Y le doy a Enter. Si yo quisiera editar esta línea de aquí con el grosor, y le quiero poner un grosor, por ejemplo, 10, fíjense que me lo corrige todo completo. Y lo que me ha hecho es, a partir de la mitad de la línea, tener en cuenta ese aumento o disminución de grosor. Bueno, cosas que no van a utilizar nunca, pero bueno, que sepan que si algún día ven que tienen grosores raros, tienen que corregirlos ahí, ¿vale? Polilínea. Voy a corregir el grosor para que no se me quede como lo tenía. 0, grosor inicial 0, final, mitad del grosor 0, grosor final 0. Vale. Bien, ahí tenemos nuestra polilínea definida. Bien. Suprimimos. Vamos a ir ahora a círculo. Círculo, si despliegan aquí, van a tener muchas opciones. Círculo centro radio, centro diámetro, 2 puntos, 3 puntos, tangente, tangente radio o tangente, tangente, tangente. Vamos al primero, círculo. Me dice, precise radio del círculo, me lo está preguntando abajo. Voy a ponerle, como dice aquí, pues mira, 30. Y me hace ese círculo. Voy a ponerle ahora centro y diámetro. Le voy a decir, venga, precise centro aquí. Y creo que el radio sea, el diámetro sea, en este caso, 60. ¿Ven? Es lo mismo, lo que pasa que en caso he puesto radio 30 y en el otro diámetro 60. Vamos a hacer ahora el de 2 puntos. Por ejemplo, aquí y yo quiero un diámetro. Tengo el orto activado, por eso solo me permite. Voy a quitarlo, F8, y voy a dibujar por aquí este mismo, a un valor, ahí, ese mismo. 2 puntos, pongo yo los 2 puntos. Ahora 3 puntos. Voy a hacer un círculo aquí de 1 punto, 2 puntos y un tercer punto, por ejemplo, aquí. Y voy a hacer la última opción, tangente, tangente radio, que es, oye, yo quiero que haya un círculo que sea tangente aquí y que tenga un radio definido. Voy a acercarme un poquito para que lo vean. Y me dice, precisa el primer punto al que quiere que sea tangente. Oye, pues yo quiero que sea aquí. Y ven que me aparece como un círculo con una raya encima, tangente. Pues le doy aquí, segundo punto tangente aquí,
¿Y qué radio? Pues vamos a poner 50, 50. Bien, y me aparece ese círculo que es tangente, tangente y radio 50. ¿Estamos seguros que tiene un radio 50? Yo puedo pinchar 2 veces aquí y me aparecerán las propiedades, ¿lo ven? Radio 50, voy a cerrarlo, o medir y buscar radio y me dice, oye, ¿qué quieres medir? Y pues esto, pincho ahí, ahí está. No me deja pincharlo porque ahí está. Y me sale, ven, radio 50. Aquí lo tiene. Siempre hay muchísimas maneras de llegar al mismo punto, casi siempre con AutoCAD. Luego la opción tangente, 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 súper interesante, sobre todo porque luego ya verán que lo usarán para hacer recortes. Tangente, tangente y tangente. Ahí está. Tangente a 3 círculos. El arco lo usarán más bien poco, pero bueno, que sepan que está esa opción, un arco, es un arco en este caso con 3 puntos. Puede ser que yo conozca el principio, el final o el centro, o el ángulo, o el inicio centro, lo que sea. El inicio final radio, inicio final y el radio que puede ser de 90, ¿vale? Entonces, bueno, van a ir viendo esa opción. Voy a ir al zoom y voy a eliminar esto, suprimir. Voy ahora al rectángulo. Dice, precise mi primer punto, lo voy a poner aquí y el siguiente ahí. ¿Ven? Normal, rectángulo, sin más. Rectángulo o polígono. Dice, indique el número de lados. Vamos a poner 8 y le doy. Y me dice luego, inscrito o circunscrito. Voy a inscrito en el círculo. Ahí está. Ahí está. Un polígono perfecto de 8 lados. Si hubiera puesto la otra opción, polígono, aquí, número de lados 8, enter, aquí, y le voy a poner circunscrito, la diferencia es que ven que aquí no va digamos, al punto este de aquí, sino a la mitad del lado. Vale, ya lo verán cuando trabajen con círculos. ¿Qué más cosas? Voy a ir aquí y volver a poner rectángulo. Importante en el rectángulo, los chaflanes y los empalmes. Yo voy a hacer el primer punto, ¿vale? Y el segundo. Le voy a decir que es 200 y le doy a Enter. Si hiciera lo mismo, vuelvo a poner rectángulo, le doy aquí, pero antes de darle a esta opción, le doy, perdón, escape, voy a empezar desde cero, le doy al ángulo. Y antes de dibujar el primer punto, vengo aquí lo que significa chaflán, le digo aquí y me pregunta él, oye, ¿qué quieres la distancia del chaflán para ese rectángulo? Pues yo voy a ponerle 10 y le doy a Enter. Y me dice, la segunda distancia de tu chaflán, ¿cuánto quieres que sea? Pues 10 también. Y le doy a Enter. Y dibujo ahora mi rectángulo. Y le pongo lo mismo que antes, 200. ¿Qué ha ocurrido aquí? Ven que el lado tiene un chaflán. Bien, ¿qué significa que tiene un chaflán de 10 por 10? Pues que si yo vengo aquí y mido esto, de aquí hasta aquí, mide 10. Y si mido de aquí hasta aquí, es decir, aquí, también me mide 10. ¿Vale? Importante. Voy a quitar forzar la rejilla, porque por eso me está haciendo esos saltos. ¿Vale? Aunque en algunos momentos puede ser interesante. Bien, ¿es lo mismo chaflán que empalme? No. Voy a hacer lo mismo y le voy a dar aquí, y antes de pulsar el primero, le voy a dar aquí a empalme, que es lo mismo que poner la letra M, Enter. Y le voy a decir que el radio de empalme es 10. Vale, 10. Y me dice el tipo, bueno, precise el primer punto, aquí, y voy a poner ahora aquí, pues, no sé, 200. ¿Qué ocurre? Ven que tiene un ángulo. Bueno, esto es muy importante, sobre todo de cara a ceras, dibujos de contornos suavizados y demás. Estoy seguro que este tiene ese ángulo. Bueno, voy a ir aquí a acotar. Aquí. Y voy a ver cuánto tiene esto de radio. Y pincho aquí. Ven, me sale que tiene un radio de 10.
Ojo, aquí estoy acotando. Antes estaba consultando una cota, pero aquí es que lo voy a dejar dibujado. Me lo cargo. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Bueno, pues que yo esto lo puedo editar a mi criterio. Otra cosa que puedo hacer en el rectángulo es el grosor. ¿Lo ven aquí? Antes de pincharlo, voy a darle a G, Enter. Como ven, siempre es lo mismo. Puedo darle o a la letra que está marcada en azul o pinchar directamente sobre esto. Normalmente usarán siempre comandos de teclado. Y me dice, designe segundo punto del grosor. Yo puedo meter el dato o decirle, oye, yo quiero que el grosor sea pues una cosita así de ancha, ¿vale? Y ahora hago el grosor, digo el rectángulo, y ven que tiene ahora un grosor mayor que los anteriores. Además, ojo, porque me ha arrastrado lo que pedí antes, que era el empalme de radio 10. Recomendable cuando hagan todas estas cosas, pues si pueden, quitarlas después, porque si no, todo lo que dibujen va a tener esa historia, ¿vale? Y el empalme lo vamos a poner a 0. Y el grosor lo vamos a poner a 0. De tal manera que si yo hago mi rectángulo, pues sea como tiene que ser un rectángulo. ¿Qué más cosillas? Fíjense, en dibujo hay otras cosas interesantes. Una de ellas, y aquí ya casi finalizamos, es lo que se define como un spline. Un spline es una sucesión de curvas que yo quiero dibujar por el motivo que sea. Cuanto más puntos tenga, más podré luego editar esa curva. Enter. No se suele usar mucho, pero bueno, en algún momento les puede servir de ayuda. El spline es lo mismo, pero aquí todos los puntos que yo tenga van a entrar dentro de una curva. O sea, la curva va a estar formada por donde yo ponga el punto. Sin embargo, el spline va a tener los puntos en lugares intermedios aproximados. Líneas auxiliares no voy a explicárselo, el rayo tampoco, pero sí les voy a poner lo que se llama varios puntos. Yo puedo dibujar puntos, ¿lo ven? No son casi perceptibles, pero están ahí. Cuando esto ocurre, yo muchas veces tengo que editar esta opción. Entonces tengo que ir a formato, tipo de punto, ¿lo ven aquí? Y entonces se me abre un cuadro de diálogo. Yo digo, oye, no lo estoy viendo bien. Voy a coger este iconito que es mejor para verlo y lo voy a dejar a 5. Normalmente siempre se pone relativo a la pantalla, ¿vale? Y aceptamos. ¿Y los ven ahora ahí? Ahí están los puntos. Muy bien. Llega un momento, les va a pasar muchas veces que el zoom no da ni para atrás ni para adelante. Cuando eso ocurre, tienen que recurrir al comando RG, que es regenerar. Yo, por ejemplo, miren, voy para atrás ya con la ruedita y llega un momento que ya no me hace más. Voy a salirme del comando punto y voy a dar a RG y voy más para atrás. ¡Ay! ¿Qué ocurrió ahora? ¿Qué ha pasado? Que ese círculo, los puntos, AutoCAD, tienen que tener cuidado cuando a veces se les distorsionan las imágenes y van a tener que recurrir a lo que se llama regenerar. Y le doy a RG y Enter. Y lo que hace él es, ¿ves? Me va regenerando. No es que estén todos aquí, sino que al trabajar mucho con zoom, el hombre se vuelve un poquito loco. RG y Enter. ¿Vale? Y a veces la visualización se nos distorsiona. RG, recuerden, regenerar, lo usarán muchísimo. Por lo demás, creo que no hay cosas más relevantes. Tal vez dividir sea un comando interesante. Vamos a suponer que yo tengo una línea y pongo esta línea de aquí a aquí y la quiero dividir en 3 partes. Entonces le doy al comando dividir, que es este de aquí, y me dice, seleccione el objeto que voy a dividir. Pues pincho este y me dice, oye, ¿en cuántos segmentos lo quieres dividir? Pues yo lo quiero dividir en, vamos a poner 4. Y le doy a Enter. ¿Y qué es lo que me ha hecho? Fíjense. Tú dices, Luisa, no me lo ha dividido. No, no te lo ha dividido. Lo que te ha hecho es dividírtelo poniéndote 3 puntos en medio. ¿Lo ven? Aquí hay un punto que está aquí. Es este de aquí y este de aquí. Si este punto ahora les parece muy grande, recuerden que le pueden dar a RG y se les va a regenerar.
y que también pueden modificarlo en formato, tipo de punto, ¿vale? Y cambiarle el tamaño. Vamos a ponerlo a 1, por ejemplo. ¿Ven? Más chiquitín, un poquito más elegante. Súper importante en topografía, cuando empecemos con topografía.